Bienvenidas a Caóticas Brujas, el podcast donde Dito Oropesa y Maricruz Pineda conversaremos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca. En esta ocasión, hablaremos de la fascinante, poderosa y muy actual magia caótica. Corría la década de los 70 y la humanidad vivía una de sus grandes transformaciones. Harta de imposiciones, condicionamientos y opresiones, la sociedad clamaba por el amor y la paz, la emancipación femenina, la psicodelia como autoconocimiento y el amor libre como la nueva forma de estar en pareja. Esos años marcados primero por la colorida estética hippie y luego por la energética música disco, sentarían las bases de los nuevos tiempos en los que la promesa era, al menos como posibilidad latente, la libertad. Los terrenos del ocultismo no estaban ajenos a esta revolución. Hasta ese momento, ser brujas, magos o hechiceros implicaba transitar un sendero complicado, celosamente resguardado por rígidas jerarquías, ceremonias incomprensibles y ritos imposibles. A los secretos de la alta magia muy pocos podían acceder. Pero inmersos en el espíritu transgresor de la época, muchos ya no estaban dispuestos a seguir más normas e inspirados por un singular personaje, cambiarían las reglas del juego esotérico. El londinense Austin Osman Spare había sido un ocultista, escritor y artista plástico. Discípulo de Aleister Crowley y miembro de la Golden Dawn en un punto de su proceso, harto de la rigidez del dogma, decidió mandar literalmente al infierno a símbolos, ceremonias y rituales. La razón es que había descubierto que más allá de la parafernalia que la rodea, la magia es por sí misma. Austin llegó a la conclusión de que es posible lograr cualquier cosa que se desee por medios mágicos, independientemente del método que se utilice. No importaba en realidad que se usaran pociones hechas con testículos de gato mezclados con tierra de panteón y sangre menstrual, que se susurraran invocaciones en lenguas muertas a medianoche en oscuros cruces de camino o se danzara en cueros alrededor de una hoguera. Igual funcionaba simplemente sentarse en un rincón en silencio y soledad. Notablemente adelantado a los conceptos con los que muy recientemente la ciencia está comenzando a explicar cómo se crea la realidad, él comprendió que lo que importa es la capacidad de trasladar el deseo consciente al inconsciente. Y es que si bien el anhelo de algo surge en nuestra parte racional, para materializarlo es necesario posicionarlo en lo más profundo de la mente. Solo desde ahí, al concentrarlo y aislarlo, es que se ponen en marcha los mecanismos que lo harán posible. Es decir, que no se trataba de la forma, sino del fondo. Independientemente del método, lo importante era llegar a un estado particular de conciencia que Austin llamó gnosis. Eso hizo girar la tuerca y tiempo después, liderada por Peter Carroll, Ray Sherwin y otros, surgiría una corriente que, basada en dichas ideas, replanteaba el enfoque sobre cómo hacer magia. Esto abrió nuevas e interesantes propuestas. Con el tiempo, esta tendencia adquiriría un nombre, la magia caos o magia caótica, que hoy se ha convertido en la más posmoderna y contemporánea versión de la magia. Personalísima, ecléctica y poderosa, acoge cualquier creencia, está al alcance de todos y es la expresión más acabada de lo que cualquier bruja desea, la libertad. Gracias por estar aquí. Ya estamos en nuestro segundo episodio de Caóticas Brujas y por supuesto con nuestra experta en artes oscuras, Maricruz Pineda. Y te pregunto, estamos escuchando cada vez más sobre la magia caos. ¿A qué se debe? Edith querida, un gusto saludarte nuevamente a ti y a nuestro caótico aquelarre. Y bueno, en este super episodio en donde vamos a hablar de nuestro tema insignia, que es la magia caos. Magia cuya práctica es la que nos define ni más ni menos que como caóticas brujas. Fíjate que estaba yo leyendo en internet un poco las opiniones de sus detractores y hay quienes la califican de una práctica egoísta, anárquica y pues por ahí decía que hasta desvergonzada.
Pero quienes nos identificamos con ella, en realidad sabemos que, tal y como lo decías al inicio, Magia Caos le da a nuestros trabajos, a nuestros oficios, a nuestras brujerías, un sello ecléctico, personal y muy poderoso. Y bueno, la pregunta que me haces es por qué empieza a ser conocida, porque estamos empezando a escuchar cada vez más acerca de Magia Caos. De entrada yo te diría que también es llamada la magia del éxito o la magia de los resultados. Entonces, pues ya trae un marketing extraordinario, porque dime, ¿quién se puede resistir a semejante propuesta? Pero bueno, la clave del interés que concita en realidad es que se trata de un sistema muy a tono con los tiempos que corren. Magia Caos es una praxis que nos aleja de los dogmas y de las estructuras muy rígidas y nos permite actuar con libertad. Hay a quienes les resultan caducas, complicadas o ajenas ciertas prácticas para llevar a cabo magia, pero en Magia Caos lo que encontramos es un traje a la medida. Podríamos decir que un cajón de sastre, pero aquí vamos por lo femenino, entonces un cajón de modista. Mira, muchas de las dificultades que experimenta la gente que quiere acercarse al mundo mágico y que no viene de una tradición establecida, o no llega de la mano de un maestro guía, o no tiene desarrollada de forma natural esa brújula interna que intuitivamente nos va conduciendo por el camino, bueno, pues se topa con un panorama realmente intimidante. Reglas, instrucciones, prescripciones, proscripciones, iniciaciones, pruebas, renuncias, y no faltan las mitologías que aprender, las liturgias que seguir, los conocimientos que memorizar, etcétera, etcétera. Verdaderamente una parafernalia vasta y confusa, a veces muy contradictoria, porque lo que una tradición te dice que funciona de determinada manera, otra lo niega o lo cuestiona. Entonces, bueno, pues ¿de dónde se puede empezar a jalar? ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que la construcción de los sistemas mágicos tienen en sus orígenes influencias de la cultura en donde se desarrollaron, el momento en que surgieron, el personaje que lo propuso, las influencias geográficas, históricas, míticas, el hecho social, etc. Entonces, pues encontramos panoramas muy disímbolos en la magia afrocaribeña, en el chamanismo siberiano, en las religiones nativoamericanas o en las cosmovisiones celtas. Pues es muy fácil perderse en el entender la forma. Pero en Magia Caos lo que importa es justamente el fondo. Y a ese fondo se puede llegar a través de las cosas que nos resuenen, que le resuene personalmente a cada uno de sus practicantes. Eso pues lo que le permite a cada uno de nosotros, nos permite, es practicar la magia en gran libertad, haciendo construcciones muy propias, muy personales de la misma y tomando los elementos que creamos necesarios. En sintonía con estos tiempos en los que la autogestión es importante y donde lo holístico y lo orgánico nos invade, bueno, pues podemos entender que es el marco ideal para incorporar todos estos elementos diversos que están permitidos dentro de la Magia Caos. Cada quien a su manera. Yo muchas brujitas caóticas en sus altares veo que tienen calderos junto a cuencos tibetanos, por ejemplo, o imágenes de la diosa Kuan Yin con Isis o con Morgana, o que combinan cantos ancestrales con invocaciones muy espontáneas nacidas de sus corazones. Y es que quienes hacemos Magia Caos sabemos que la magia es por sí misma mucho más allá de cualquier tipo de montaje que se instale en torno a ella. Sí, uno de estos días tenemos que subir a nuestras redes fotos de nuestros altares, Maricruz, para presentárselos a nuestro aquelarre. Y bueno, el mío en particular es algo ecléctico o muy ecléctico, algo confuso también podría ser, pero funciona. Y bueno, ¿por qué tiene ese nombre, Magia Caos? ¿A qué se refiere? Bueno, es un nombre increíble, ¿estás de acuerdo? Por principio de cuentas, Magia Caos hace alusión a la teoría del caos y al vínculo que esta práctica tiene con las ciencias física, biológica y matemática, aunque usted no lo crea. A ver, cuando pensamos en caos, escuetamente imaginamos un estado de desorden y sin sentido, y ya. Pero la realidad es que el caos es el estado inicial, necesario y preexistente de todos aquellos sistemas que no son lineales, que son complejos y que son dinámicos, y que pueden estar referidos a las ciencias que nombré o a la existencia misma. Es decir, el estado caótico
es la condición previa a un reordenamiento, y este reordenamiento o nuevo orden está basado en variaciones que van a ir determinando su cauce. ¿Qué hacemos en Magia Caos? En Magia Caos, a partir de lo que denominamos estado de gnosis, enfocamos cierto tipo de energía al caos de una situación para poder influir en ella y conducirla hacia donde nosotros queremos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque siempre soy muy insistente al respecto en las charlas, en las entrevistas, en los cursos. Las brujas tenemos que tener muy bajo control nuestras emociones. Si no sabemos qué hacernos con nuestras emociones, si no entendemos que hay ciertos momentos en donde nos tenemos que abstener de hacer magia, si no conocemos las maneras de canalizarlas, la magia caos y cualquier magia no solo no va a funcionar, sino que se va a dirigir hacia esos lugares a donde nosotros no queremos, porque al final vamos a estar generando las variaciones que la van a ir modificando. Pero bueno, lo vemos un poquito más adelante. Regresando a la magia caos, quien la comienza a conocer, pues lo que se va a encontrar cuando empiece a explorarla, bueno, van a ser técnicas de éxtasis, tántricas, sexuales, el sexo aquí tiene mucha importancia, la energía sexual, chamánicas, meditativas, a veces ingesta de sustancias psicoactivas, etc. Y entonces uno puede pensar, bueno, mira, a breva de estos conocimientos milenarios, ¿no? Pero en realidad, si le rascamos un poquito, lo que vamos a encontrar detrás de todo esto que nos legaron, pues, brujos y brujas tan sensibles, tan intuitivos, tan sabios, va a ser fenómenos que ahora la ciencia cuántica está tratando de explicar. ¿A través de qué? De conceptos como el entrelazamiento subatómico, las resonancias mórficas, la comunicación interespecies, la información genética, más allá de la parte anatómica, la modificación de la realidad a través de la observación y la intención, etc. Es complejo, yo lo sé. Aleister Crowley, la gran bestia, nos decía que las experiencias sobrenaturales, que lo que antes se conocía como experiencias sobrenaturales y que ahora se conocen como experiencias espirituales, con el paso del tiempo y a partir de que la ciencia encuentre explicación al fenómeno que las origina, pues van a hallar otro nombre. De todos modos, yo recomiendo a todas las brujitas que se quieran adentrar más en este tema y que quieran comprender a profundidad cómo, por qué y de qué manera funciona la magia caos, que se lancen a estudiar, que se lancen a investigar, que se lancen a entender. Toda buena bruja es una bruja que en gran medida es sabia por la cantidad de información, de conocimiento que va acumulando. Y bueno, el libro que yo les podría recomendar para iniciar, desde luego, es Liber Chaos Magic de Peter Carroll, uno de los padres de esta disciplina. Y explícanos cómo funciona este tipo de magia. ¿Tiene alguna técnica? Cualquier magia surge de nuestro interior, de ese sitio verdaderamente poderoso, misterioso y mágico que es el inconsciente. Ahí, en el inconsciente, se generan las fuerzas que van a provocar esas variaciones que a su vez van a reordenar el estado caótico de algo que queremos transformar en lo que deseamos. En Magia Caos accedemos al inconsciente con el objetivo de posicionar profundamente nuestra intención. Esto lo hacemos a través de lo que llamamos el estado de gnosis, G-N-O-S-I-S. Ojo, no confundirlo con gnosticismo, es diferente. El estado de gnosis se describe como un estado ampliado, alterado o modificado de conciencia. Estos conceptos son de la psicología. Pero para muchas brujas caóticas, incluyéndonos, es más preciso hablar de que se trata de un estado diferente o no ordinario de conciencia. En estar en gnosis se trata de desconectar lo racional y cualquier estímulo externo o distractor físico para enviar eso que estamos deseando a lo profundo del inconsciente. Una vez ahí, no solo va a provocar que se desencadenen esas sincronicidades y las condiciones propicias para realizarse, también va a quedar blindado de dudas, ansiedades, euforias, expectativas, prejuicios, frustraciones y otras reacciones que vienen de nuestra parte consciente y que básicamente lo que hacen son sabotear nuestro trabajo
y lo pueden hacer fracasar o peor aún, desviar la intención. Por eso les decía que estar en nuestro centro es muy importante. Toda bruja sabe que tiene que mantener muy bien controladas sus emociones. Ahora, a partir de la ley de atracción y los decretos y todas estas cosas, creemos que desear algo intensamente para lograrlo, nombrarlo, tenerlo presente constantemente, emocionarnos como si ya lo tuviéramos, va a hacer que se materialice. En Magia Caos el paradigma es distinto, porque nosotros creemos que desear algo en sí mismo, desearlo desde la parte racional, es el obstáculo para lograrlo, ya que en el momento en que deseamos, inferimos que no lo tenemos y lo colocamos eternamente en la dimensión de las cosas que anhelamos y entonces, bueno, la energía de nuestro trabajo se proyecta de otra manera y se disipa, se hace un desastre, la verdad. Por eso buscamos mucho entrar en estados de trance para desconectar la mente consciente. Y además en un estado de trance ceden las resistencias, ¿no? Todas estas dudas de si me lo merezco, si lo podría hacer, etc. Y entonces el anhelo entra al canal adecuado. Entrar en estado de gnosis, al entrar en estado de gnosis también generalmente nos ayudamos con el uso de un símbolo que puede ser algo material, una cosa dibujada, que puede ser un objeto, que puede ser una imagen o que puede ser simple y sencillamente pues una proyección en nuestra mente. Pero es importante que este símbolo luego se destruya o se olvide porque la magia sucede y transcurre en el momento en que estamos realizando el ritual, ya todo lo demás serán cosas que se acomoden para llegar a ella. ¿Cómo podemos entrar en estado de gnosis? Hay 3 maneras de hacerlo. Podemos entrar en gnosis o en trances a través de la excitación. Esto pues en medio de un gran orgasmo, dando grandes gritos, riéndonos, ¿no? A carcajadas, haciendo danzas muy frenéticas, cantos a todo pulmón, una respiración hiperventilada, haciendo mucho ejercicio, a través de estados psicotrópicos también, ¿no? Con consumo de sustancias psicoactivas. Pero ojo, cuando hablo de la risa, los gritos, incluso la ira, el enojo, ¿no? Todas estas expresiones, estas emociones fuertes, las podemos utilizar para entrar en trance, pero son emociones que tienen que estar dirigidas, que tienen un objetivo, no son emociones que se nos van a salir de las manos, esa es la diferencia. También podemos entrar en trance o en gnosis a través de la inhibición. Es lo contrario a la excitación y esto lo hacemos con meditaciones, con ayunos, con velaciones, relajándonos, con autohipnosis, con danzas y cantos que a diferencia del estado de excitación, en este caso son automatizados como tambores o repeticiones. Y bueno, una tercera manera de hacerlo, que es la más complicada, es entrar en un estado de vacuidad, de vacío, que implica estar en una desconexión total, semejante a la muerte. Entonces, bueno, esas son 3 maneras que se utilizan en Magia Caos para entrar en gnosis, utilizar algún símbolo que nos permita proyectar nuestro anhelo y llevar a cabo nuestra magia. Como vemos, independientemente de la forma, el trabajo con la intención es lo que cuenta. Entonces tú puedes estar meditando en una cueva, por allá arriba de la montaña, rodeada de veladoras, inmersa en nubes de incienso, frente a la figura de una diosa ancestral en una noche de luna llena, o meditar en medio de tu cuarto, frente a un dibujo hecho con 3 trazos que representen tu intención y desde el paradigma de la magia caos, si tú estás haciendo las cosas de una manera adecuada, la magia va a suceder independientemente de la forma. Cuando hablas de símbolos que representen el objetivo del trabajo, ¿te refieres a los sigilos? Sí, claro. Los símbolos pueden ser sigilos, que por cierto son la herramienta preferida de las modernas brujitas caóticas. Pero a ver, ¿qué es un sigilo? Sigilo viene del latín y significa sello, aunque hay quienes lo relacionan con la palabra hebrea sahulá, que a su vez significa objeto, palabra o acción de efecto espiritual. Fíjate qué interesante. Bueno, pues un sigilo es un dibujo que puede ser muy simple o estar muy elaborado, pero lo importante es que represente la intención y que se active justo en medio del estado de gnosis. En la actualidad se usa mucho hacer sigilos a partir de escribir la frase de lo que deseamos. Por ejemplo, quiero conseguir un trabajo muy bien pagado.
Después se eliminan las letras repetidas y a continuación ya sea las vocales o las consonantes, de tal manera que nos quedamos con pocas letras restantes, con las cuales vamos a hacer libremente un dibujo. Cada quien decide la posición, el tamaño, el estilo, etc. Entonces ya tenemos nuestro sigilo. Este sigilo, ¿cómo lo vamos a activar? Pues ya hablamos de las técnicas, pero se usa muchísimo en la actualidad utilizar la energía sexual. Entonces, en medio de un orgasmo en compañía o en solitario, bueno, al final un orgasmo es un trance extático, se toma el dibujo, se toma el sigilo y se mira. Es muy breve y es muy fácil la manera de activar los sigilos porque recuerden que estamos trabajando en los reinos del inconsciente y el inconsciente no necesita grandes elaboraciones intelectuales, al contrario, necesita conectar a través de una metáfora y con ello basta para iniciar el proceso mágico. Mucha gente lo que hace después de esto es tirar, deshacerse, desechar los sigilos porque piensan que no se debe interferir y entonces el hecho de hacerlos a un lado, bueno, pues hace que no recordemos el trabajo y ya sabemos que las fuerzas están caminando solas y cualquier emoción, conducta, reacción derivada de nuestro pensamiento consciente, puede obstaculizar el trabajo. Pero bueno, hay muchos otros métodos más para hacer sigilos. Tenemos, por ejemplo, las tablas enoquianas que podemos encontrar fácilmente en internet y que tienen que ver con correspondencias planetarias y números que, bueno, pues se sacan a partir de ciertos cálculos y de la numerología de quien está trabajando, o la rueda de la bruja de Maureen Murrish, que también son letras que están acomodadas dentro de un círculo, de círculos concéntricos, y que nos van a permitir, a la manera de cuando hacíamos estos dibujos en donde juntábamos los puntitos para que apareciera una figura, pues nos van a permitir elaborar nuestros sigilos, que a ojos de los extraños pues serán unos simples garabatos, pero que tienen todo el sentido del mundo para quienes los está trabajando. También hay otros sigilos ya creados que tienen una gran fuerza porque han representado situaciones, cuestiones durante muchísimo tiempo, como por ejemplo el caduceo de Hermes o el bastón de Esculapio, que son los símbolos del comercio y de la medicina, o imágenes como la paloma para representar la paz o el corazón para el amor. Entonces, bueno, son figuras muy potentes. Pero también en vez de sigilos se pueden utilizar una gran diversidad de objetos como talismanes, cuarzos, plantas, invocaciones, figurillas, música, aroma, en fin. Lo importante es poder emitir un mensaje simbólico al inconsciente que entiende de metáforas y que una vez que conecta con ese mensaje metafórico, simbólico que le estamos enviando, entiende perfectamente de qué va la cosa y echa a andar la magia. Este episodio no puede terminar sin antes preguntarte quién puede lanzarse a hacer magia caos, bajo qué términos, por qué sí, por qué no, qué recomiendas. Pues mira, todas sí, pero todas no. Me explico. En magia caos, la regla es que no hay regla, y esto puede sonar como que cada quien puede llegar y hacer lo que sea. Para nada es así, ¿eh? En mi experiencia, este sistema es uno de los más efectivos y poderosos que conozco, pero justo por ello también es de los más peligrosos. Para hacer magia caos, yo recomiendo que se tenga el conocimiento y las bases de lo que es la magia, de cómo funcionan las energías y las fuerzas del cosmos, que son en definitiva lo que van a provocar esas variaciones que van a reordenar el estado caótico de la situación que queremos modificar. Y no es fácil, ¿eh? A veces con todo y experiencia y fuerza cuesta dirigirlas. Por otro lado, hay que estar muy seguras de quiénes somos, de lo que queremos y de nuestra capacidad de enfrentar y corregir las consecuencias de aquello que luego no llega a salir tan bien, la verdad. Otra cosa, el hecho de que se puedan combinar elementos tampoco significa que podemos obviar cierta congruencia en el sistema que elijamos crear. Al final, acuérdense que la magia tiene mucho que ver con la estética, con el orden, con la congruencia. Así pues, mi querida Edith, que las interesadas tienen que aplicarse a estudiar, investigar y probar mucho. Solo así podrán transitar el camino del autoconocimiento, de la evolución y del empoderamiento de las caóticas brujas.
Muchas gracias por escuchar un episodio más de Caóticas Brujas. Gracias por estar con nosotras y te esperamos el próximo lunes con el tema El Tarot como terapia. Te va a encantar. Mientras tanto, encuéntranos como Caóticas Brujas en Facebook e Instagram.